Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks, donde vemos los desafíos más importantes, los más hot del ecosistema digital en español en Latinoamérica. Y en esta emisión hablaremos de un mundo fascinante. Latinoamérica es totalmente mobile, se hablamos hace 6-7 años, decíamos qué es eso, pero ahora el driver más importante de audiencias de crecimiento en Latinoamérica justamente es móvil. La publicidad móvil y gaming. Así que creo que tenemos justamente una persona que conocemos hace mucho tiempo, cliente de Comscore, orgullosamente también, gran amigo, incluso bueno, tú conoces a Alejandro Foz también, ya te voy a presentar, calma. Alejandro Foz hace mucho tiempo, colombiano. Así que bueno, antes, primero, por educación, me presento yo, Iván Marchant, soy vicepresidente de Comscore para Latinoamérica Norte, Colombia, Perú, Centroamérica, México, etc. Y cuento con la presencia grata aquí desde casa, él en Colombia, Bogotá, ya estoy en México, con Alberto Pardo, que le preguntaba hace un ratito antes de ir a la grabación, si cómo le decía, porque yo siempre he dicho banano. Entonces, tú me dirás, Alberto, si te digo más banano, te digo, Alberto, voy a hacer un mix, ¿ya? Que es CEO de Ads Móvil. Así que, banano, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Iván, muy bien, y ante todo muchas gracias por invitarme al programa. Como les decía anteriormente, la verdad que me encanta esta idea y qué bueno poder participar el día de hoy contigo y tener esta charla sobre el mundo mobile que definitivamente es apasionante. Sin duda me siento más cómodo si me dices banano. Gracias. Perfecto, amigo. Gracias por la confianza. Y mira, tú eres súper conocido porque tienes un montón de años en la industria, pero como esto llega a toda Latinoamérica, y también, bueno, también hemos visto gente tomándolo en Europa, en Asia, etcétera. Igual es bueno que conozcan un poco de Banano, tu trayectoria primero, y después ya nos hablas un poquito de AdsMobile. Te cuento que yo arranqué en el mundo digital hace 21 años. Yo fui parte de un negocio en comercio electrónico de la burbuja del año 2000. Lanzamos un negocio que se llamó derremate.com. El famoso derremate.com. Claro, 1999. A mí me tocó el capítulo inicialmente de Colombia, justamente ahora el 13 de diciembre vamos a cumplir 21 años de haberlo lanzado en Colombia, y el negocio cumplió 21 años, seguramente Mercado Libre también cumplió 21 años porque lo lanzamos más o menos hacia la misma época, el 30 de agosto. Y pues esos son muchos años en la industria. Cuando ya miras para atrás, pues digamos que lo que sucedía en esa época era un internet muy diferente a lo que tenemos el día de hoy. Digamos que es una realidad completamente inimaginable. Para que tengas una idea, habían más o menos 250,000 conexiones de internet en Colombia en aquel entonces. Habían, si no estoy mal, 17 o 18 bancos, no había habido la consolidación que tenemos hoy, y ninguno tenía página de internet, o tal vez uno, pero no se podían hacer transacciones por internet. Entonces, cuando lanzas un negocio, y además que fuimos la primera compañía en América Latina que decidió hacer publicidad masiva a un portal web y algo mucho más usado, un modelo de comercio electrónico, y encima de todo algo que era entre personas. O sea, era un modelo complicado de por sí, pero además el momento y el contexto, pues obviamente era como cuando llegaron seguramente los españoles a América Latina y tenían que cortar el monte para hacer camino, y eso fue un poco lo que pasó. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de vivir en Brasil, viví en Argentina, viví en Colombia, abrí múltiples operaciones o apoyé con un equipo. Abrimos la operación, por ejemplo, en Estados Unidos, abrimos la operación de Venezuela, apoyamos la operación de Chile, inclusive la operación de Perú, y pues digamos que vivimos todas las etapas de lo que pasó en el Internet durante los 5 primeros años del Internet en América Latina, porque en realidad el Internet de América Latina nace en el año 99. Y vivimos esos 5 o 6 primeros años. Nos tocó, digamos que la crisis del 2000, que a nosotros nos pegó a finales del 2000, comienzos del 2001, que eso al final, que eso en realidad lo que terminó pasando es que fue un bajonazo.
de las personas que creyeron en el Internet, por obviamente la cantidad de historias de dinero que se perdió, de inversionistas que no tuvieron una buena experiencia, y en realidad, pues obviamente la mayoría de las empresas se quebraron. Pero 4 o 5 años después nos comenzamos a dar cuenta que había quedado mucha gente, de cierta forma, pegada a estas empresas que la mayoría se quebraron o desaparecieron, pero quedaron recursos preparados y muchos de ellos, particularmente en la Argentina y en Brasil, comenzaron a desarrollar negocios propios. Y los pocos negocios que sobrevivieron, pues comenzaron a crecer y esto lo comenzamos a ver a partir del 2006. Yo salí con la venta de remate a Mercado Libre, justamente creo que ¿En qué año fue? En el 2006. 2006. Yo creo que un buen rato, sí. Sí, toda la historia. Y salí justamente, creo que fue como enero o febrero del 2007. Duré un tiempo tratando de entender qué quería hacer. Luego monté una agencia de search, de venta de publicidad de AdWords, en realidad cuando tampoco existía esto en América Latina. Estaba recién Gonzalo Alonso, el mexicano, que se había ido a vivir a Argentina a montar la operación de Google, de lo que era pensar. Claro, imagínate, hace cuántos años fue, y él me ayudó tal vez a startear el negocio, pero pues la publicidad en Google era supremamente insípida en ese momento. Luego fíjate que decidí crear la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que es, digamos, que la misma entidad que tienen ustedes en Chile, que es la Cámara de Comercio Electrónico, o la CACE de Argentina, o la propia cámara que hay en Brasil de e-commerce, que es muy grande, y yo la fundé y la presidí durante unos años hasta que definitivamente decidí crear una compañía de publicidad móvil. En el 2009 decidí lanzarme y arranqué en el 2011. En realidad arrancamos operación en el 2011 y el objetivo siempre fue pues, ser la primera compañía y ser la compañía grande en los mercados grandes de América Latina. Ese fue el Como objetivo. móvil 2011. Sí, para que tengas una idea, la penetración de smartphones que teníamos en el 2010 era el 3%. Entonces, claro, era así. Todos tenían Blackberries y sobre los Blackberries no corrían banners. Entonces, pues cuando yo hablaba con la gente de la industria se reían de mí, me decían, este está loco, ¿cómo va a lanzar una compañía de algo que solamente tocaba justificar por qué al móvil? Y ahora que comenzaste la charla estabas diciendo que América Latina se volvió móvil. O sea, ya ese pedazo que me tocó a mí arrancar es hoy en día aquel que ya no tiene discusión, afortunadamente. Pero qué buena visión, Marano, porque al fin y al cabo, que hacer un negocio con penetración de 3% es distinto a hacer el negocio del 97% que era de esto, era otro internet, como tú decías, y justo, bueno, antes todavía tuviste. Te voy a contar qué fue lo que me hizo. Fui a un ATEC en el año 2009 a Londres. Ya. Y estaba golpeadísimo por el problema pues, de la crisis financiera del 2008. Uh-huh. Entonces había muy pocos booths, la verdad creo que fue el último ATEC que se hizo en Londres y la mayoría de las charlas fueron gratuitas. Yo fui, me senté en una charla y se paró un tipo con aspecto hindú de la India y hizo una presentación de mobile marketing. Y yo le hice una pregunta puro al final y cuando terminamos se me acercó y me preguntó que de dónde era. Le dije que era de Colombia, de Sudamérica y comenzamos a hablar y me dijo, ven, ¿tienes algo para almorzar ahora? Y le dije, no tengo nada, comámonos un sándwich. Fuimos a comernos un sándwich y yo le dije que por qué no me licenciaba la plataforma de él para América Latina. Me dijo, pues yo no tengo nada en América Latina, why not? Me dijo el tipo. Comenzamos a hablar, pues era nada más y nada menos el fundador de AdMob, que 6 meses después le vende la compañía a Google. Y estábamos en la mitad de cerrar el contrato y él me escribe un mail como 3 o 4 meses antes de que él vendiera su compañía y me dijo, mira, Banano, lo lamento, pero no podamos seguir esto porque muy seguramente venda mi empresa y tengo 2 interesados y ambos tienen presencia en América Latina y yo no te quiero perjudicar. Entonces, vamos a poner este contrato en hold y miramos a ver qué pasa. Y yo le agradecí la sinceridad y la franqueza. Qué buena. Y 3 meses después supe que le había vendido la compañía a Google y sin embargo 1 mes después me escribió un mail y me dijo, Banano, yo te debo te voy a contactar con una persona que era mi segundo a bordo, que es el que se va a encargar de desarrollar los mercados de América Latina. Y me lo presentó.
Y esta persona estuvo en Bogotá, haz de cuenta, 6 meses después nos sentamos y me presentó otra persona que trabajaba ahí, pero que se había ido a trabajar a Silicon Valley. Y a través de este networking que tuve fue que decidí emprender y decidí montar una compañía móvil, porque creí en lo que ellos estaban desarrollando. Ellos fueron los que en realidad me abrieron los ojos a mí y me dijeron lo que va a pasar de aquí a 10 años es que el mundo se lo van a comer las pantallas móviles. Ellos pensaron que el formato grande del iPad, que era el que en aquel momento estaba comenzando a crecer en los Estados Unidos, era el que iba a predominar. Ellos nunca pensaron que el smartphone, uno como tal, como esto, iba a crecer en tamaño, que fue en realidad lo que terminó pasando y se terminó canibalizando de cierta forma el negocio de las iPads, pero ellos pensaban en que las iPads iban a dominar. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había mucho más computadores que smartphones y ellos creían que la sustitución natural era el iPad. Exactamente. Qué increíble historia. Imagínate si nos hubieras ido a ese Aztec allá en UK. Sí. Además que fue un rollo, casi no logro. Los colombianos nos piden visa para todos lados y particularmente la visa de Inglaterra es bien compleja, casi no la logro sacar. Me tocó llamar, solicitar algo que se llama una visa de un emergency, un rush, o sea, pedir todo tipo de cosas y finalmente llegó, haz de cuenta, el día antes o la mañana y yo viajaba en la noche. De hecho es que casi no logro ir. Pero terminó sucediendo y gracias a esto pues he construido la empresa que tengo hoy. Oye, y ahora cuéntame la empresa que tienes hoy, Adsmobile. ¿Qué alcance tiene? ¿A qué se dedica? ¿Personas? ¿En qué lugares de Latinoamérica atiende? Ven y te cuento rápidamente. Buenísimo. Digamos que esto ha sido una compañía que nació con su ADN 100% móvil y pensaba en advertisement. Pero esto ha cambiado, el negocio ha cambiado en 10 años, pero ha cambiado 3 o 4 veces. Es decir, es como si hubiésemos pasado ya por 3 o 4 ads móviles diferentes. Y el primero fue el del modelo del ad network. Luego viene, digamos que el comienzo de la programática y nosotros, Adsmobile fue la primera compañía que decide montarse en programática 100% móvil en América Latina y nosotros lanzamos un DSP en el año 2015 100% móvil. Sí, imagínate, el 2015 100% móvil y la gente estaba como medio, ¿esto qué es? Luego entendimos que la diferencia entre el desktop y los celulares sin lugar a dudas, es la geolocalización. Y la geolocalización es fundamental y nos metimos fuertemente a desarrollar este modelo de negocio. Encontramos un partner de Estados Unidos que hoy en día sigue siendo tal vez la compañía más relevante del mundo de la geolocalización, que se llama Factual, con quienes logramos hacer una integración a nuestro DSP y comenzamos a ofrecer y le mostramos al mercado de América Latina lo que era la geolocalización y lo que se podía hacer. Esto fue en el año 2016. Imagínate, luego entendimos que el mobile no era solamente display y luego, pues digamos que los DSPs mobile comenzaron obviamente también a permitir videos, que fue la consolidación del negocio de los DSPs. Porque antiguamente habían de display, habían solo DSPs de video, DSPs solo de mobile y de desktop. Y esto comenzó todo a integrarse en una sola herramienta y pues obviamente para nosotros también era el comienzo de migrar el negocio y volvernos pues obviamente multipantalla además, no solamente y también multiformato, entendiendo que el video, como ustedes siempre lo han dicho y lo lograron predecir, que el video pues iba a ser el formato líder en la mayoría pues, de las marcas importantes o los grandes anunciantes en América Latina. Entonces ese fue otro challenge que tuvimos interesante y luego digamos cómo migramos al modelo de data, que es el modelo que se ha venido hablando muchísimo desde hace 2 o 3 años, pero realmente llegar allá y lograr tener digamos que una herramienta de tecnología que no solamente tenga data tuya, sino que permita que tus marcas puedan activar la data. Yo creo que ahí es donde está el reto, es cómo logran todas las marcas que dicen tener millones de datos recolectados, cómo logran ellos realmente activar esa data a través de campañas. No tanto que se nutran de la data que pueda tener yo, que claramente que está disponible para ellos, pero es ver cómo podemos realmente utilizar esa infraestructura que tienen los clientes para activar. Entonces han sido como de esos stages en los que ha estado Adsmobile involucrado y por eso consideramos que son, digamos que,
compañías o momentos diferentes. Nosotros hoy nos definimos como una compañía de publicidad móvil, de tecnología y de data, enfocada obviamente con el resultado es llegar a las audiencias móviles, a la persona correcta en el momento adecuado. Esa es un poco la promesa de valor que tiene la publicidad móvil y lo que nosotros en realidad prometemos a nuestros usuarios. ¿Dónde tenemos oficina? Digamos que nuestro negocio más grande está en US Hispanics, negocio que conocen ustedes con nosotros, que nos han acompañado como partners desde el año 2010, que somos clientes de Comscore. Y ese es nuestro negocio más importante, obviamente por el tamaño de mercado y por lo que representa hoy en día la comunidad hispana en los Estados Unidos, que es un negocio importante y se ha venido desarrollando. Y los hispanos, digamos que tienen una particularidad y es que sí utilizan los dispositivos móviles como la herramienta número uno para conectarse con sus familias, para estar conectados con el mundo y para conectarse al Internet. Es decir, que el consumo de medios para los hispanos en smartphones, como dicen los gringos, está over-indexed del promedio. Claro. Totalmente. Luego viene Brasil, que es nuestro negocio más grande en América Latina y es obviamente la economía más grande y donde nosotros tenemos obviamente nuestra apuesta más importante, donde tenemos un negocio consolidado desde el año 2013. Es un negocio, obviamente funciona operativamente diferente al resto de los mercados porque Brasil es un mercado particular, propia dinámica de hacer negocios y pues que es un negocio bastante mucho más sofisticado que el resto de los negocios de América Latina por la competitividad y por el tamaño y la escala que tiene. Luego viene México, que es la segunda economía más grande de América Latina, donde también para nosotros representa el segundo negocio, donde también operamos desde el año 2012 en México, donde tenemos un negocio sólido y grande. Y luego viene Colombia, que anteriormente era Argentina, pero Argentina ha venido decreciendo por las razones político-económicas que todos conocemos y pues obviamente Colombia se consolida hoy como la tercera economía o tercera operación para nosotros. Luego viene Argentina, en Chile tenemos también una pequeña operación y en Perú. Y recientemente abrimos una operación en España que la abrimos en enero de este año y estamos abriendo una pequeña operación en Portugal que seguramente vamos a estar abriendo para enero del otro año. Increíble, ¿eh? Lo que salió de la plática del amigo hindú en UK y todo lo que has hecho. Es increíble. Sí, de verdad, felicitaciones primero. Y Muchas también gracias. qué bueno que hayas confiado en nosotros tantos años también. De hecho, las cosas que también las empresas van evolucionando, nosotros también. Quizás tú te acuerdas que solamente medíamos desktop, después pasamos a la medición mobile, los mercados, que creo que llegamos más tarde de lo temprano que hubiera sido, pero sí es una evolución. Y qué increíble tener a alguien que haya visto la visión, haya tenido la visión del tema móvil. Imagínate cuando la penetración era 3%, así que no, maravilloso. No, es bueno creer. Maravilloso. Oye, dijiste algo que creo que está súper de moda, pero la gente tiene, bueno, distintas creencias, distintas formas de verlo. Hablaste de data, ¿no? Y en eso hablaste first party data, de los anunciantes, etcétera. Esta third party data que nos conseguimos, que está dispuesta en los mercados para poder contactar. ¿Cuál es tu visión de un uso correcto de datos hoy día? Y pregunta 2, para que puedas conectar. ¿Cómo ves ahora que ya las third party cookies, según los amigos de Google, de Chrome, no van a ser aceptadas? ¿Cómo se está preparando tu empresa? ¿Y cómo ves al mercado, a los anunciantes preparados para este cambio? Te voy a responder primero la segunda y conecto con la primera pregunta. Dale. Digamos que lo que está pasando con las cookies en realidad no es nada novedoso. Esto es algo que digamos que en Estados Unidos sucedió hace casi 3 años, donde Safari comenzó obviamente a restringir el paso de la data entre el browser y las páginas de Internet, básicamente bloqueando una serie de actividades que se hacían como obviamente el retargeting, como los modelos de atribución, y por eso una compañía como Criteo bajó el precio de la acción dramáticamente hace aproximadamente un par de años, y pues obviamente el uso de las cookies de terceras o third party cookies se limitaba muchísimo. Entonces digamos que esto es algo que no es novedoso en el mercado, que era de esperarse, y Google decide pues obviamente dar el paso acá en América Latina entre Chrome y el explorador de Microsoft o el navegador.
tienen como el 92, 93%, entonces lo que hagan ellos dos es lo que realmente va a impactar. Entonces, en este caso, Google es el que toma la decisión de comenzar a restringir el paso de data a través del browser, lo que va obviamente a cambiar la dinámica de lo que conocemos como el e-commerce y lo que pues, es la publicidad digital. Digamos que la práctica del retargeting va a cambiar dramáticamente porque no lo vas a poder hacer y tal vez es la herramienta número uno utilizada por las empresas de comercio electrónico en América Latina. Entonces, pues digamos que ahí hay un tema importante a considerar y pues digamos que todos los modelos de atribución también van a sufrir enormemente a la hora, pues obviamente, de poder efectuar la trazabilidad de la publicidad digital, que ha sido pues la promesa número uno de la publicidad que se hace en Internet. Otro problema que también se va a tener es que no se va a poder medir el reach y el frequency, porque al no poder tener esa trazabilidad, pues tampoco sabes si le estás llegando o cuántas veces le estás llegando. Entonces, digamos que eso va a mortificar dramáticamente a los anunciantes que seguramente, y aquí ya es un poco como conecto con el camino, van a tomar seguramente un par de decisiones y la primera seguramente va a ser migrar a móvil. ¿Y por qué migrar a móvil? Es porque vas a tener la posibilidad de tener más data, a pesar de que seguramente en móvil de pronto pasa lo mismo y de hecho ya Apple anunció que iba a comenzar a hacer algunas restricciones en la nueva versión del iOS 14 que hace el release ahora en enero o en febrero. Entonces ellos también van a comenzar a bloquear algunas actividades, pero seguramente en los ambientes móviles se tiene más data del celular o más puntos, data points del usuario que te van a permitir, digamos, que sobrellevar de una forma más fácil este problema que vas a tener con las cookies y que posteriormente lo vas a tener con los celulares. Entonces, definitivamente los anunciantes van a comenzar a migrar. Eso es, y lo vemos que está pasando ya, que la mayoría de anunciantes que son conscientes, porque todavía no todos se han dado cuenta, lo que está pasando es que están comenzando a migrar de ambientes web a ambiente in-app, sin lugar a dudas, para comenzar a conocer. Y pues obviamente cómo comenzar a conectar la data, yo creo que esto es un tema muy interesante, que es un challenge para todas las marcas y para el ecosistema, porque América Latina históricamente ha sido dominado por tecnologías y por la compra de pauta digital muy orientada a browser. Ha sido muy poco lo que se ha trabajado en el in-app y la verdad, y yo siempre lo he dicho, es que el in-app y los browsers son diametralmente diferentes, es como el agua y el aceite, entre otras cosas porque fueron hechos en épocas con casi 15 años de diferencia, o sea, con tecnologías y aproximaciones diferentes de programación, y pues simplemente los device IDs, que es el número de identificación que tienen los apps, no machean o no hablan con las cookies. Y al no machear y no hablar, pues esto representa un problema impresionante para todas las marcas en cómo realmente activar. Yo imagino que todas las marcas hoy en día se deben estar preguntando qué hago con la cantidad de data que tengo de cookies. ¿Qué hago? ¿Qué hago hoy con esto? Pues te lo puedes desechar o si no tienes cómo activarlo, pues nunca. Y en realidad yo siempre le respondo es que la data, tú puedes tener muchísima data, pero la data tiene valor cero hasta el momento en que tú la activas. La data tiene valor en la activación. Entonces, mi mensaje ante todos los anunciantes o todas las empresas que tengan algún tipo de data es que tienen que activarla. Y en la activación, digamos que van a tener la posibilidad, uno, de entender si los datos siguen vigentes o no siguen vigentes, porque los datos se van venciendo a través del tiempo. Segundo, en comenzar a enriquecerlos, y creo que ese es el camino que hay que comenzar a seguir. Hay que enriquecer esos datos, es decir, hay que seguir una estrategia de perfilamiento. Hay que armar perfiles basados en segmentos. ¿En qué segmentos? En los que las empresas necesiten desarrollar o crear de acuerdo a las estrategias de comunicación que cada quien tenga, pero tienen que desarrollar unos segmentos con unos perfiles y sobre esos perfiles comenzar, digamos, que enriquecimiento. En Estados Unidos, que están mucho más desarrollados, lo que decidieron fue crear todo el modelo de creación de segmentos o de audiencias es basado en correo electrónico y dirección física. Todo. Ellos dicen, el correo electrónico está asociado a una dirección física. Ese es lo primero que se tiene y esa es la estampa del perfil. Entonces, sobre el correo, ¿y por qué? Porque el correo electrónico es lo que en el futuro te va a permitir conectar el mundo digital del mundo físico. Y ya voy a explicar esto en un par de minutos. Entonces,
hacen ese stamp entre correo electrónico y dirección física y alrededor lo comienzan a asociar con todas las pantallas. Entonces, este señor tiene esta IP de este computador, este señor y esta cookie de este computador y esta IP de pronto del televisor conectado y esta señal de este reloj conectado a internet y este señor también tiene este iPad y este celular y todas las pantallas asociadas las comienzas a conectar. Luego haces un anillo más grande y con la data que va recolectando dices, esto es una persona que hemos visto moviéndose con frecuencia a estas zonas. En estas zonas sabemos que es una persona que todos los meses va 2 veces a los aeropuertos o que juega golf o comienzas a establecer preferencias ya sea o por la navegación o por la localización o ambas. Y creas una capa de cierta forma contextual, de información contextual que ya te vislumbra, ya te da mucho más información de lo que tenías antes. Digamos que si tienes la forma de pedir más datos, de pronto demográficos o otro tipo de datos, lo puedes enriquecer también, pero lo que tienes que comenzar a hacer es las siguientes capas, es cómo logras conectarte con otras fuentes de data de consumo particularmente o de hábitos que realmente te interesen, que en este caso en los Estados Unidos está totalmente desarrollado y a través del correo electrónico haces el matching y puedes enriquecer la data. Entonces, ¿qué puedes encontrar hoy en día? Segmentos de mamás en Estados Unidos que son hispanas, de mamás de primera generación que viven en el estado de Minnesota, por ejemplo, Dakota del Norte, New Jersey y Florida, que han estado en los supermercados y puedes poner todas las marcas de supermercados y han comprado pañales en los últimos 3 meses. Y puedes crear el segmento. Increíble el nivel de detalle, pero digamos que hacia allá es hacia donde nosotros visualizamos. Yo le creo al modelo americano, le creo al modelo de la conexión del mundo online con el mundo offline a través de la llave llamada el correo electrónico y creo, digamos, que el tema va hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Que en América Latina, pues digamos que no tenemos la misma infraestructura de datos creada y no tenemos la granularidad que tienen ellos y digamos que no tenemos los negocios de data tan organizados, se están comenzando a dar y seguramente países como Brasil, que vemos ya una estructura, compañías con estructuras de datos relativamente parecidas. México también he visto algunas iniciativas, pero digamos que aquí nos vamos a demorar, pero vamos seguramente a llegar a lo mismo. Entonces, mi recomendación, vuelvo y te digo, para las marcas es siempre activar la data, cómo enfrentar lo que se viene, tienen que activarla rápidamente para poder entender qué les va a funcionar, qué no les va a funcionar, enriquecerla y enriquecerla, obviamente, con datos que estén o que sean ajenos a lo que va a pasar con la muerte de las cookies a través de los browsers. Es decir, ojalá a través de modelos in-app, ojalá pidiendo correos electrónicos, otro tipo de data que les sirva a ellos para tenerla, puede ser asociada a los correos electrónicos y demás, que les permite a ellos darle longevidad y pues obviamente continuidad a la activación de la data. Me encanta, ¿no? Porque mucha gente, yo amo digital, igual que creo que tú también lo amas, y casi es la gente que va a escuchar el podcast, etcétera, ama digital. Pero dijiste algo que es maravilloso, que las personas estamos acá afuera, ¿no? Y no tenemos muy claro esa línea entre digital y offline y pasamos de un lado a otro, estamos haciendo cosas al mismo tiempo, ver televisión, un partido, jugando con el móvil, una aplicación, haciendo una apuesta, podemos hacer un montón de cosas que son al mismo tiempo, ¿no? Y si se nos olvida que realmente que no existe una raya realmente entre on y off, realmente estamos un poco perdidos. La visión que tienes con respecto al correo electrónico, o sea, basado en persona, es está muy en línea de lo que nosotros vemos con la medición de audiencias también desde Comscore, al fin y al cabo, porque la persona es la que consume, la persona es la que compra yogur, la persona es la que compra el auto, no la cookie, ¿ok? Entonces, y de ahí tener un dato que vaya conectando el mundo on con el off, tiene sentido. ¿Cómo ve la infraestructura de las empresas latinoamericanas a nivel de first party data? Y yo sé que ustedes utilizan mucho Comax Móvil, pero como es la base y la información que yo tengo, data que yo voy reconectando, ¿cómo estás visto con estas relaciones? Me dijiste algo de Brasil, México, pero en general, ¿cómo lo ves y qué deberían hacer estas empresas hacia adelante para ir alimentando? Yo te diría que la forma como lo veo es que pues hay un país que es tremendamente líder, que es Brasil, donde sí tiene una cultura de data de muchos años y si te fijas, pues tal vez los únicos 2 DMPs que por mucho tiempo convivieron, pues fueran Naveg y Tail Target, ambos de origen brasilero, luego salió
otra iniciativa, Retargetly, Argentina, pero pues digamos que Retargetly es una compañía que es relativamente reciente comparada con las otras dos. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil tiene una cultura de comercio electrónico que no tiene ningún otro país en América Latina. Es más o menos la mitad de lo que sucede. Ustedes también lo han medido varias veces, entre el 45 y 50% del volumen de transacciones en América Latina sucede en Brasil. Entonces, la cultura de datos para enriquecer, porque el brasilero también entendió y aprendió que la transaccionalidad también depende de la forma como puedas segmentar y llegar de una forma más precisa a esas audiencias. Entonces, a veces la compra de data para poder llegar a determinadas audiencias, pues te va a generar que vas a perfilar mejor y vas a llegar a las audiencias que querías, luego deberías esperar mejores resultados. Entonces, ellos entendieron eso y digamos que es el único mercado donde realmente la venta de la data se ve y el uso de la data se ve con mucha facilidad y digamos que no es ningún secreto que las empresas lo hagan. Ahora, en América Latina ha sido diferente y yo te diría que depende si eres una multinacional o no eres una multinacional. Y las multinacionales, digamos, que bajaron línea de lo que están haciendo o en Estados Unidos o en Europa o en sus casas matrices y más o menos digamos que están tratando de alinearse en ese sentido. Y yo te diría que la mayoría de compañías grandes y los grandes anunciantes todos de alguna forma tienen una estrategia de first party data. El problema que tienen es que no saben cómo activarla. Y ahí por eso he insistido tanto en el problema, porque creo que lo bonito de esto es poderla activar. Son pocas las compañías que realmente están haciendo uso masivo y entre otras las razones porque no solamente el negocio de la data es nueva, pero más nuevo es el cargo del data scientist, que es el que opera, el que entiende la data, el que realmente sabe aprovechar ese insumo para lograr mejores resultados. Entonces, de nada te sirve nutrir cualquier cosa con data y correr una campaña, por poner un ejemplo, si realmente no tienes un análisis detrás. Y aquí va tal vez la parte más importante, el mensaje que yo quiero dejar acá en esto que me preguntas, es que hoy en día las decisiones tienen que tomarse con los resultados de la data. Menos feeling, menos olfato. Fíjate que antes los ejecutivos, yo me incluyo dentro de esa generación, éramos ejecutivos que leíamos mucho, que estudiábamos mucho, porque digamos que tomábamos una muy buena lectura del contexto y tomábamos decisiones con la data que teníamos, que era, pues, no era en tiempo real, era desactualizada, pero era data que leíamos y sacábamos nuestras conclusiones y luego con el contexto del mercado y tu criterio y tomabas las decisiones. Y así se tomó durante muchos años. Hoy en día la data te permite tomar decisiones reales y muchas veces las decisiones que tomas con la data son distintas a las que tú de pronto hubieras tomado. Y los datos no mienten. Si realmente hay un modelo matemático de verdad y estás teniendo una data que realmente te permite crear un modelo estadístico con unos niveles de asertividad importantes, pues la data es quien te tiene que guiar en la toma de las decisiones. Y lo vemos que está comenzando a pasar en la publicidad en otros mercados donde los datos son los que toman las decisiones de qué hacer. Por ejemplo, en el real-time bidding, los datos son los que están comenzando a decir a dónde hay que videar, si videas aquí, si videas allá, si a esta hora, si a este tipo de aplicación. Si no, y fíjate, y verás que te lo voy a poner un ejemplo. Hoy en día corres una campaña en mobile y de pronto al otro día la persona saca un reporte en Excel y mira dónde está la campaña y comienza a mirar obviamente la optimización. Y la optimización es básicamente, estos son los KPIs que quiero yo, entonces comienzas a desechar un montón de aplicaciones, pero esos son procesos manuales. Humanamente imposible poder analizar 8.000 o 10.000 apps todos los días y mirar el CTR, cuánto estás pagando, el viewability, la sección, qué tipo de app es, más todas las variables de data que entrega el real-time bidding, humanamente es imposible tomarlo. Entonces, si tú tomas esa data, la procesas mediante mecanismos de machine learning y logras otra vez volverla y retrocederla a los mecanismos de bidding y enseñarle al algoritmo que tiene que videar este tipo de inventario para obtener este resultado, pues las campañas van a funcionar mejor, pero eso solo funciona con el análisis correcto de data, con el uso de mecanismos de inteligencia artificial y pues si te das cuenta, tanto el Big Data como la inteligencia artificial son, pues digamos que prácticas totalmente novedosas. Entonces, pues tampoco podemos esperar que todo el mundo lo haga, pues que tú hables y todo el mundo está hablando, pero de ahí a que lo incorpores,
toma tiempo, porque entre otras tienes que decidir cómo vas a incorporar. Imagínate un gerente de marketing, un CMO de estos que ustedes han entrevistado. Ellos se van a volver el CMO se va a volver mitad tecnología y mitad marketing, porque digamos que la tecnología es lo que le va a permitir a él automatizar, tener los datos en tiempo real de las ventas de sus canales, de la conducta de sus usuarios, y con base en eso ellos van a poder tomar decisiones, y hacia allá es hacia donde vamos embarcados rápidamente en un contexto de aquí a 5 años. Seguramente cuando llegue el 5G va a haber un cambio y se va a disparar, digamos que la digitalización y la fluidez de la data, y esto va a permitir que el CMO lo haga. Hoy en día no, digamos que el CMO no encuentra fácilmente un camino donde incorporar un data scientist, donde utilizar bien la inteligencia artificial, porque son prácticas novedosas. Y entonces, pues ahora sí hay compañías. Yo, por ejemplo, he hablado con varios CMOs y me dicen, sí, yo ya estoy contratando data scientists, pero son personas que llevan 6 meses o 1 año, y pues en las organizaciones, como Unilever, por ejemplo, que sé que los tiene, sé que el L'Oreal también tiene un par de data scientists, y compañías de estas se van moviendo, pero al final del día, pues son prácticas definitivamente muy novedosas en el tiempo, pues. Qué increíble. De verdad que me pareciera, bueno, los que estamos en el mundo digital no suena tan futurología, también nos escucha gente que está aprendiendo digital, gente que está llevando digital a sus trabajos, gente que está preocupada porque tiene que digitalizar su empresa, y han salido varios conceptos que han dicho, Ana, cosas que realmente a veces las personas no saben que existen, ¿no? El real-time bidding, hablaste de movilidad. Hay una cosa que dijiste también, y yo sé que tu empresa y tu negocio mucho lo usa, es el geotargeting. Sí. ¿Qué aplicación novedosa de geotargeting tú puedes contar que hayas hecho con AskMobile, que puedes dar una apertura a las empresas de Latinoamérica? Primero, para contextualizarte, el geo o la geolocalización no es otra práctica, sino tomar los datos que te presta el GPS de los celulares y analizarlos. O sea, volvemos a lo mismo, utilizas la data, la analizas y tomas decisiones. Y ejecutas. Entonces, ¿qué prácticas? Exactamente. Entonces, nosotros particularmente enriquecemos esos perfiles que creamos y los enriquecemos con la data de la geolocalización. ¿Qué cosas se pueden hacer? Hoy en día te puedes hacer un montón de cosas, te voy a nombrar 4 o 5, y obviamente la primera, que se ha vuelto una costumbre y muy de moda en el mundo móvil, es hacer estos modelos de atribución si una persona fue expuesta a una publicidad y si la viste en el punto de venta, que eso es lo que llaman el Food Traffic Attribution o el Store Attribution, o la atribución al punto de venta, que eso digamos que se ha vuelto casi que el pan de cada día, y cada vez más empresas quieren, digamos, que sus campañas tengan un modelo de atribución para saber si están yendo o no a un punto de venta, o si están yendo al de tu competencia. Eso también, digamos, que puede estar pasando. Entonces, eso es lo primero que puedes hacer. Lo segundo es, si ves una persona en un sitio determinado, automáticamente dispararle una campaña en algún geo, y eso también lo haces tú. Por ejemplo, si vemos personas que están yendo detrás y comenzamos a ver personas que están pasando por las playas de ventas de autos o concesionarias, pues deben ser personas que seguramente están comprando un vehículo, entonces pues pueden ser susceptibles de recibir un mensaje, o ya sea de las marcas de autos, o por un seguro, o por un modelo de financiación, o las personas que van al fútbol. O sea, y ahí tienes un montón de posibilidades, porque hoy en día la geolocalización puedes marcar casi que cualquier sitio. Como para que tengas una referencia, el modelo de las tiendas. Hoy en día podemos medir la actividad en tiendas. Obviamente la geolocalización tiene su limitación. En la medida en que más pequeños sean los espacios o las tiendas, es más difícil los modelos de atribución. Si tú tienes un diámetro mayor a 25 metros, seguramente la atribución va a ser mucho más o menos probabilística y más determinística. Pero lo que es que digamos que es muy común hoy ver este tipo de utilización de la data de la geolocalización. Otra aplicación súper importante es entender qué hacen tus audiencias. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Una marca X dice, yo tengo mi first party data, ¿por qué no la modelamos o la cruzamos en un modelo con lo que ustedes ya tienen, con lo que, por ejemplo, AskMobile ya tiene enriquecido? Y yo quiero saber de estos usuarios míos, ¿qué hacen? ¿Por dónde se mueven? ¿Cuáles de estos van, no sé, a los cines? ¿O cuáles de estos van a los bancos? Entonces, es enriquecer la data, el first party data, y lo puedes enriquecer basado en datos de modelos de geolocalización, y entender un poco más el contexto por donde se van moviendo las personas.
Otra cuarta aplicación, que no dije que te iba a contar 5, esta es la cuarta, es lo que está pasando con el out of home. Y básicamente las compañías de out of home están utilizando la data mobile básicamente para enriquecer digamos que los reportes o los analytics o para impactar de cierta forma las personas que pasaron o fueron expuestas alrededor de un determinado punto donde hay un out of home o una valla o un exterior, y pueden ser, digamos que, impactadas con una segunda pantalla a través del celular. Y la última, que se ha vuelto súper crítica a través de lo que pasó con el COVID y que estamos nosotros desarrollando muchísimas campañas, es cómo conectamos el mundo offline con el mundo online, entendiendo que el mundo offline es quiénes son las personas que están yendo a los supermercados o a los puntos de venta y quiénes son los que están haciendo también transacciones en línea. Que para eso las compañías sí están comenzando a tener mucha data de first party, diciendo, mire, yo sé que estas personas han comprado, no sé, pero han comprado porque de las campañas que hacen de publicidad, como hoy en día hay unos presupuestos importantes que van derecho a los canales de e-commerce, ellos saben cuáles son personas que han mostrado intención de compra en el canal online, y nosotros la podemos decirle, mire, estas personas que usted me dice que compraron su producto, yo sé que también van a los supermercados y van a este y a este supermercado y van con esta frecuencia. Entonces comenzamos a entender y a modelar esa nueva normalidad que tenemos el consumidor comprando, que va a comprar algo en internet, pero también va a comprar algo en el mundo físico. Y eso, claro, pues, digamos que también son herramientas que la geolocalización hoy en día te lo permite. Impresionante. O sea, insisto, para muchos, o sea, los que no están en el mundo digital, no saben que se puede llegar a ese nivel de precision marketing a nivel de persona, etcétera. Creo que ahí hay un tremendo mundo. Y sé también aplicaciones que se están utilizando por el mismo tema de la pandemia, ¿no? De la gente en algunos mercados que están más preocupados, de la gente que realmente esté en cuarentena, que no se esté moviendo, etc. Así que el mundo de la geolocalización es maravilloso. O sea, igual, ha cambiado muchísimo como concebimos la publicidad el día de hoy. Y totalmente. Si tú lo mirabas hace 10 años cuando creaste la empresa, bueno, por ahí, imagínate que, bueno, por la penetración de celulares que habría sido un porcentaje muy pequeño. Hoy día, donde la mayoría de los usuarios son móviles en Latinoamérica, bueno, y el driver más importante, como dije al principio, para hacer audiencia internet es móvil, ahora es como algo que a todos les suena así, obvio. Bueno, tú tuviste la visión de hacerlo 10 años cuando no era obvio, así que... Y aquí hubo algo súper interesante, y es que hubo un punto donde los smartphones comenzaron a integrar, digamos que la capacidad de nosotros poder mostrar un banner, o la industria poder mostrar un banner, y cualquier accionable de ese banner poder conectarlo con cualquier funcionalidad nativa del celular. Eso significa que podíamos utilizar los datos del GPS o hacer llamadas click to call o cualquier cosa, pero ante todo el GPS, y ahí es donde nace realmente los primeros modelos de geolocalización, que eso pasó más o menos hacia el 2008, que fue una actualización que hizo Apple, o lanzó un modelo nuevo o actualizó el sistema operativo y permitió conectar precisamente las funcionalidades del dispositivo con la publicidad. No, maravilloso. Y me gusta mucho que, bueno, que lo has dicho un montón de veces, para no, el tema de la importancia de que los datos sean activables. O sea, que no sea solamente una estrategia de tengamos data, sino que también actívala, enriquecela. Enriquecer muchas veces dice, ¿qué es enriquecer? Simplemente le ponemos más variables encima, ya sabemos que usa tal cosa, pero juntemos con el dato, no sé, de qué tipo de banco utiliza, qué supermercado fue, con la parte de geotargeting, O sea, realmente esa es la visión que realmente nos falta mucho en Latinoamérica, especialmente en las empresas full LATAM, ¿no? Y maravilloso. Cuéntame también de otra cosa, bueno, que ustedes tienen hace mucho tiempo, que son los formatos Rich Media en mobile. ¿Qué se está saliendo nuevo? ¿Qué cosas crees que pueden ser relevantes? ¿Recomendaciones a empresas en Latinoamérica que quieren pensar o están utilizando este tipo de formato? Fíjate que esto también ha tenido su transformación interesante porque digamos que los formatos de display en algún punto pensamos que se iban a morir. Es decir, pensamos que la publicidad en display iba a desaparecer, pero justamente vino la data y le dio tal vez ese segundo aire a la publicidad display, y con ellos, pues digamos que los formatos de Rich Media, que básicamente lo que permiten es interactividad. Y hoy en día lo que vemos es una gran cantidad de anuncios de Rich Media
que están comenzando a sustituir el clic al banner. Digamos que uno de los grandes problemas que siempre ha tenido la publicidad digital es la queja de los anunciantes de digamos que el bajo CTR de las campañas. Y pues obviamente en la medida en que tú tengas que evitarte un clic para llegar a una página y consumir algo y lo puedas poner en un banner, pues yo creo que estás ganando muchísimo más de la campaña o posibilidad de tener más atención y más engagement de los usuarios, y por eso es que digamos que los formatos de Rich Media hoy en día tienen muchísima, digamos que acogida, y permiten precisamente que las personas pues puedan obtener el resultado de la campaña sin tener que irse o tener que hacer algún accionable o a cualquier otro lado. Qué maravilloso. Sí, y es bueno, sí, también una de las cosas más grandes que, como tú bien dices, que siempre hacemos discusiones fue que siempre nos matamos por un CTR alto. Ahí llegó las mafias de los clics y un montón de cosas que realmente hasta llegó a repensar muchas veces que Internet no servía, ¿no? Entonces realmente ahí está nuestra responsabilidad como industria de que hay mucho más allá del clic, de interacción, por ejemplo, en ese formato Rich Media, de interacción importante, el tiempo que estás mirando cómo interactúas con esas piezas, creo que son clave. Y qué bueno que también nos hayas compartido eso. Ahora, hemos hablado bastante del buy side, o sea, de cómo lo ven los anunciantes, ¿no? O sea, el anunciante, recomendaciones, etcétera. Pensemos un poco en el sell side, de los publishers que trabajan contigo, que son tus partners, que permiten poner, digamos, tu publicidad en las aplicaciones. ¿Cómo ves el negocio de ellos y qué recomendaciones puedes dar tú, como que tú estás en contacto con los anunciantes, ¿no? Para que los publishers, los que están creando contenido, creando aplicaciones también, etcétera, tengan mejor monetización, que yo creo que esa es la gran question mark que existe también en la industria. Primero, para ellos creo que el mundo ha sido más difícil que del lado de nosotros, incluso del lado del anunciante, y lo digo es porque digamos que la tecnología y los modelos como Google y como Facebook, como otras compañías, han crecido enormemente y han logrado, digamos que llevar mejores soluciones al final del día para las marcas, donde pues obviamente esta cantidad de publishers, que en su mayoría son pequeños, pues han venido sufriendo básicamente en la adopción y la adopción rápida de la tecnología. Entonces, eso es tal vez lo primero, a ellos les ha costado más trabajo, sin embargo, pues digamos que son una pieza fundamental dentro del ecosistema, y pues yo creo que hoy en día con el mundo de las apps, si tú te das cuenta, sí hay una diferencia bestial entre hay mucha más oferta que demanda, pero muchísima más. Digamos que si miramos un mercado como el de Connected TV, por ejemplo, y para citar otro formato, vemos que hay más demanda que oferta. Por eso tal vez los precios todavía siguen siendo muy altos. En cambio, en mobile es demasiado el inventario que no se vende, que precisamente hace que las tarifas de cierta forma cambien, y pues obviamente los modelos de negocio variaron. Ahora, a los publishers les pasó lo mismo que le ha pasado a los anunciantes, que fue este fenómeno de entender la diferencia entre desktop y mobile, y les ha costado mucho trabajo entender porque son tecnologías diferentes, y digamos que cuando tienes que hacer una inversión en tecnología para monetización, pues obviamente son tecnologías diferentes y la aproximación es distinta y la capacidad de recolectar data de un lado es diferente y del otro también es distinta, y digamos que yo creo que los publishers se demoraron en reaccionar. Lo digo porque en América Latina la mayoría de los publishers grandes son periódicos, que son compañías que históricamente han sido monstruos, casi todas de más de un centenario de años, pero pues con unos egos importantes y digamos que con una resistencia al cambio que me parece que hizo que los negocios pues digamos que se les transformaran tan rápidamente, y la mayoría no estuvieron preparados, digamos que para hacerle frente a la realidad. En cambio vemos la nueva economía de las apps, y si te das cuenta hoy en día han salido un montón de apps, los Rapis, los de autos, los de los taxis, los de los pedidos, hay un montón de apps que es la nueva generación, los juegos, etcétera, etcétera, que sí han sido mucho más hábiles en capitalizar el entendimiento, y han sido compañías que han dicho, si mi usuario hoy en día, el 80% de los usuarios están en celulares, yo soy mobile only, y montan una app y salen con una app, que es la nueva economía o la economía de las apps que conocemos, que se ha venido cada vez desarrollando más y más y más en América Latina, y hacia allá es hacia donde realmente vemos el nuevo modelo o el futuro, por así decirlo, de los publishers en nuestra región. Ahora, vemos un Brasil muy consolidado, particularmente por un problema idiomático, entonces allá tiene un ecosistema de apps muy desarrollado,
y en América Latina un poco más lento, donde nosotros tal vez replicamos todo lo que vemos de otros países, particularmente de Estados Unidos, y traemos, digamos, que esas tecnologías. Increíble. Sí, no, y mira, nosotros, tú sabes que trabajamos con medios, principalmente agencias, etcétera, y sí, de los mercados más golpeados, especialmente este año, con el tema de pandemia, han sido los publishers, los que vendían periódicos. Bueno, venden periódicos, han bajado la cantidad de periódicos circulando, y obviamente el tema de la pandemia les pegó mucho más fuerte y duro, y buscando bajar costos, buscando cómo sobrevivir, ajustando gente, así que sí, realmente llama la atención de que cómo costó o cómo ha costado prepararse a la economía digital, prepararse a la monetización de móviles, a la monetización de lo que tenían en sus desktops, etcétera. Pero sí, la visión de mobile only quizás era la visión dado lo que tú viste hace 10 años, lo que tendría que haber pensado. Iván, creo que están todavía más lejos de entender cómo realmente van a capitalizar la data. Si nosotros digamos que, fíjate, hablamos que las marcas están comenzando a ver cómo accionan la data y la utilizan, yo creo que los publishers están todavía mucho más atrás, porque ellos sí se quedaron todavía en el cuento de las cookies y los device IDs. Sí. Y en realidad el negocio, volvemos a lo mismo, está en los correos electrónicos, en cómo realmente ellos montan todo un ecosistema para nutrir, porque ellos sí pudiesen nutrir el ecosistema de data a través de ese first party. La gran pregunta es, por ejemplo, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando las políticas de privacidad sigan endureciéndose? Que eso seguramente va a ser así, y yo creería que el modelo que debería funcionar es aquel que comparte los ingresos de publicidad con el usuario que aceptó utilizar la data para mostrar esa publicidad en particular. Y ahí es donde los publishers van a jugar un papel fundamental. Ahora, el problema es si los publishers se van a poner de acuerdo para eso, si lo van a querer hacer, pero digamos que yo creo, y si ves, ya hay algún par de startups, uno en Europa y uno en Estados Unidos, que están tratando de democratizar el uso de la data consentida por los usuarios, o sea, que tenga el consent, la autorización explícita, el opt-in del usuario, que es consciente que en ese momento van a utilizar su data para mostrar una publicidad y nada más, y que él, digamos, que controla y maneja, y él recibe una parte del dinero, él se vuelve parte de la cadena de valor económico del modelo de monetización, que me parece que hacia allá es algo que AdsMobile ha venido estudiando desde hace 2 o 3 años, cuando arrancó, digamos, que los modelos de blockchain, porque creería que para poder hacer la correcta atribución, el blockchain podría jugar un modelo súper interesante, pero pues digamos que son temas que todavía están más en lo importante y no en la agenda, en la parte urgente, por así decirlo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, y todo me calza, de hecho nosotros, a ver, con toda esta historia de movilidad, de la excesiva audiencia móvil de Latinoamérica, en Comscore vemos que el 90% del tiempo se gasta en apps, imagínate. El 10% es web mobile. Imagínate todo lo que significa para publishers, los que incluso no apostaron por esto. Claro, eso, ¿no? Y eran dueños, digamos, del tiempo, el engagement de la gente viendo noticias, y ahora están apareciendo sus noticias en todos lados, tienen que abrir sus noticias en Facebook, en otros medios, Google News, lo que sea. Y claro, pero quizás, bueno, es un tema de visión. Entonces, bueno, igual espero que, obviamente, el contenido de calidad para mí es básico. O sea, la muerte de los medios no es nada bueno. O sea, a medida que voy sabiendo que muere un medio, significa que cada vez tenemos alguien menos que pueda vigilar fake news. Así que realmente sí está durísimo. Por último, Mariano, creo que hay un tema que nombramos al principio, que es el mobile gaming, especialmente. En confinamiento, no solamente, bueno, algunos que somos fanáticos de las consolas, ahí gastamos nuestro tiempo ahí, pero hay una cantidad enorme, y vimos en Comscore los peaks en crecimiento de audiencia de personas jugando en sus móviles, tabletas, smartphones, etcétera. ¿Cómo ven ustedes como AdsMobile esa oportunidad para las marcas, para los anunciantes, y a nivel cómo ven ustedes ese mercado en particular? Pues fíjate que aquí nos pasó algo parecido que con la historia de AdsMobile, es que nos hemos anticipado a muchos sucesos que han, digamos que
aparecido, y esto fue hace 3 años, hicimos o nos quedamos, por así decirlo, con el negocio que tenía una compañía que es de Estados Unidos de tecnología que se llama AdColony. AdColony fue la compañía pionera en un modelo de monetización de video, del formato de video, para la industria del gaming. Y básicamente el modelo que se inventaron ellos fue el rewarded, o modelo que le dan a cambio al usuario que quiere ver una publicidad, y le entregan algo a cambio dentro del juego, ya sea la espada para pasar el juego, o el corazoncito adicional, o cualquier cosa en el juego se le da a cambio de que la persona vea el video. Entonces, esto fue un modelo que causó mucha fricción al comienzo, porque el gaming fue muy mal visto durante muchos años. Y esto cambió, no solo por la pandemia, sino ha venido cambiando en los últimos 2 años, donde las marcas o los grandes anunciantes se vienen dando cuenta que el gaming seguramente es la siguiente frontera de la publicidad. Y se han dado cuenta es, primero, porque tiene unos requisitos o cumple una serie de características que no cumplen otros medios, y te voy a enumerar básicamente, y lo primero es que la industria del gaming aprendió totalmente de los errores de la publicidad del pasado, y es difícil que tú entres a un juego y que te aparezca por ahí un banner y te tape el contenido del juego, eso no lo vas a ver. Entonces, digamos que hay formas más inteligentes y menos intrusivas de pautar, como por ejemplo el rewarded video, que es un video donde la persona accesa, o sea, no le sale el video para poder ver un contenido, sino que la persona hace opt-in para ver el video y él mismo decide verlo, que es totalmente diferente, y lo mismo, pues digamos, que el resto de modelos de monetización. Lo segundo es que, pues obviamente, y aquí volvemos al mundo móvil, es que el gaming se volvió móvil, todo. O sea, y hoy en día casi que todos los desarrolladores de juegos primero piensan en el celular y en la consola por marketing, porque la consola sigue teniendo adeptos como tú y como yo, pero en realidad los grandes jugadores están en los celulares, que hoy en día superan los 2 billones de usuarios, una cifra poco despreciable. Digamos que es la tercera audiencia más grande en Internet del planeta, es hoy en día el gaming. Entonces, pues las marcas no se van a quedar atrás y van a comenzar a entender cómo poder llegar. Pero te lo digo porque nosotros pues hemos estado involucrados con el negocio del gaming hace 3 años en América Latina, y hace 3 años llegamos a los grandes anunciantes y decían, nosotros no hacemos gaming. Hoy en día tocas la puerta o te llaman a decirme, oye, yo sé que tú eres experto en gaming, ven y me enseñas cómo es que funciona esto, o sea, cuáles son las ventajas que tengo. Tiene una ventaja súper interesante, y es que está fuera del contexto del brand safety. Eso sí, como no es contenido generado por los usuarios, es un contenido, digamos, que ya está curado, que la persona sabe qué tipo de juego es. Ambiente controlado. En el juego. Exactamente. Entonces las marcas se sienten mucho más tranquilas a la hora de pautar en un juego o en el otro. Lo otro es que tienes una cantidad de data, porque hoy en día todos los juegos te piden un registro. Entonces tienes first party data, luego puedes crear unas audiencias totalmente marcadas y digamos que llegarle masivamente en escala, que ese era también ante el problema que se tenía, que no tenía la escala, y llegarle digamos que a todo ese cantidad de usuarios. Curiosamente, en América Latina las mujeres y las mamás son las que más juegan. Ustedes también lo tienen tomado. Creo que en uno de esos estudios que sacaron salía lo de la mujer, y las mujeres y las mamás obviamente son las que más adeptas a los juegos son. Y lo que mencionaste, la pandemia definitivamente disparó el mundo del gaming desproporcionadamente, y seguramente esto le va a dar digamos que el punto o lo sube a un escalón y lo pone al igual que social y al igual que el segmento de noticias, y lo va a poner al lado al mundo del gaming, sin lugar a dudas. Maravilloso. De verdad que... Y otras más opciones, obviamente. Y ahí, obviamente, tú con tu empresa también yo sé que tienen soluciones para ello. Oye, Banano, estamos... Bueno, ya llevamos más de 1 hora conversando. Maravilloso. Fíjate cómo pasa el tiempo. Pero, increíble. Nos faltó. Pero, bueno, las últimas preguntas siempre fue, ¿no? Y hay mucha gente que ya te conoce, ¿okay? Y otra gente que te está conociendo ahora. Un CEO que crea una empresa, ¿okay? Con una visión mucho antes de que las cosas pasen, realmente algo muy valioso, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a la gente que nos está escuchando, creo que es bueno que sepa qué hace Banano para estar al día
dónde te informas, cómo, con quién hablas, dónde estudias, dónde te pones al día para que tu empresa siempre esté en la ola. Sí, he oído que la pregunta se la haces a todas las personas en las entrevistas. Yo te digo que es importantísimo estar, digamos que, conectado con las redes que son básicamente que generan noticia, que es Twitter. LinkedIn funciona muy bien porque puedes seguir personas, digamos, que generan noticia, que generan contenido inteligente. Y pues obviamente hoy en día un CEO de una compañía que está en el segmento de la tecnología y la publicidad, que es un mundo relativamente competido, pero muy dinámico, donde cada vez que el mundo cambia dramáticamente y si no tomas la decisión correcta, vas a salir del negocio, pues tienes, digamos, que tener una visión muy amplia del contexto. Entonces, yo todos los días, lo primero que hago cuando me levanto es leo el New York Times, leo el Wall Street Journal, leo los 6, 7 blogs de tecnología, de publicidad que hay, leo otros 2 o 3 de comercio electrónico y otro de data. Solamente los headlines, si veo algo me llama la atención, profundizo. Y además leo los diarios tradicionales, el de Brasil, el de México, La Nación de Argentina o el Clarín. Digamos que leo muchísimo porque siempre me gusta estar, digamos que, al tanto. Otra cosa que también hago es hablo mucho con personas como yo. Y anteriormente asistía a todos los eventos que habían de la industria. Y eso pues te pone a ti también a ver visiones diferentes. Yo creo que aquí lo importante es poder tratar de entender todas las visiones, tratar de entender todas las posiciones que existen o las tendencias y tratar de entender, de acuerdo a tu conocimiento del mercado, qué puede ser lo que puede comenzar a suceder. Y creo que eso para mí ha sido tal vez la clave del éxito. A mí me gusta hablar mucho con las personas, tengo amigos con los que debatimos mucho de esto, no solamente en Colombia, sino en Brasil, en los Estados Unidos, gente especializada en el mercado hispano o en el general market, gente en Europa. O sea, tenemos, digamos que esa cultura del debate y nos compartimos mucha información y creo que eso, digamos que ha hecho que las compañías o que las personas como nosotros podamos estar al día. Y lo otro, poderlo compartir con nuestros equipos y que nuestros equipos también, digamos, que nos ayuden a retroalimentar y a darnos ese feedback del contexto del día a día. Maravilloso. Porque dijiste, bueno, cosas que creo que suenan como aprendizaje para todos. Primero, la importancia de las redes, ¿no? Seguir gente que realmente te inspire, no sé, que haya hecho algo que realmente que te mueva, y tener conversaciones de valor con gente. Creo que siempre uno puede tener la visión de la verdad, pero siempre hay alguien que complementa o alguien que te mueve el piso, etcétera. Estar al día de lo que está pasando con las noticias, porque eso de ahí salen también amenazas, pero también salen oportunidades. Así es. Así que, bien, y el tema, bueno, cuando se puede ir a estos eventos físicos, ahora hay un montón de virtuales también, pero mantenerte al día de que se está moviendo el mundo. Sí, yo creo que lo interesante que va a comenzar a pasar, y creo que lo tocó alguien que invitaste, que es que lo que permitió el Internet es la democratización de la información. Totalmente. Acuérdate que ese es el fenómeno del Internet. Se democratizó la información y todos los modelos exitosos en el mundo del Internet cumplen ese principio, la democratización. Entonces, somos nosotros como CEOs o como gerentes los responsables de saber qué tomamos y cómo lo tomamos porque la información está ahí. Es verdad, está increíble. Y Verano, ¿qué es lo que más ahí te mueve el piso de los próximos 12 meses? ¿Qué estás creando o qué proyecto te está moviendo dentro de AdsMobile o personal que tú creas que es el What's Next que viene? Mira, quiero arrancar contándote lo que me motivó y tal vez con eso conecto con lo siguiente. Yo, desde que llegó la pandemia, me comprometí con mis empleados. Hicimos un pacto entre empleados y AdsMobile y llegamos a un acuerdo de que no íbamos a dejar que ninguna persona se fuese de AdsMobile por el motivo de la pandemia. Y fue un pacto que cumplimos. AdsMobile salió de la pandemia sin tener que despedir a una sola persona. Por el contrario, contratamos personas. Entonces, para mí esto me lo tomé muy personal y fue un compromiso que mis empleados también se lo tomaron muy personal y creo que logramos como equipo
que somos, lograr, digamos, que dar ese paso y salir adelante. Y creo que es importante por el contexto que vive el planeta, donde hay destrucción económica para personas y familias, tratar de mantener ese ingreso o esa, digamos que, contexto económico, que si bien no es lo más importante, es importante y hoy en día es muy importante para poder, digamos que, mantenerse a flote en el contexto actual. Entonces, ¿qué nos permitió eso? Nos dimos cuenta que Adsmobile nos iba a quebrar y al darnos cuenta de que Adsmobile lo que tenía era un potencial de crecimiento, comenzamos fue a construir el siguiente Adsmobile. Y el siguiente Adsmobile va a ser una compañía que solamente va a pensar en data, es una compañía que se está preparando para la llegada del 5G, es una compañía que se está enfrentando los modelos de comercio electrónicos asociados a la publicidad y todo esto integrado en el ecosistema programático. Y eso es un poco el siguiente Adsmobile al que vamos a llegar. Y yo en lo personal, pues tengo unos niños pequeños relativamente donde quisiera enseñarles el mundo, quisiera aprovechar este contexto para de pronto moverme por unos meses a algún otro lado, que ellos vean otra cosa. Creo que para todos los niños en el planeta esto que ha pasado ha sido muy duro, porque ellos no logran comprender si ha sido duro para nosotros, para ellos todavía más duro, alejados de sus amigos, de su colegio, sin poder salir, sin entender que es un virus, y ellos están pagando un precio muy alto, sin poder ver a sus abuelos. O sea, esto ha sido muy duro y yo quisiera dedicarle un tiempo importante digamos que a recompensarle a mis hijos, que al final del día la familia es lo más importante, recompensarle a mis hijos ese tiempo, digamos, que ellos no pudieron entregarle a sus vidas por el efecto del COVID. Pero quizás ya lo estás haciendo, porque quizás con el tema de estar encerrado los 100 y tantos días que estuviste, que me contaste, quizás nunca habías estado tanto tiempo con tus hijos también compartiendo. Nunca. Yo era una persona que viajaba todas las semanas. Soy un afortunado porque mi negocio no se destruyó, sino que creció. Entonces, pues para mí fue mucho más fácil y es mucho más fácil estar aquí enfrente hablando de esto que para cualquier otra persona, porque yo estoy del lado de la ecuación de los ganadores, de los que estuve en el negocio correcto y seguramente tomamos las decisiones correctas con el equipo y nos permitió, digamos que no vernos afectados por lo que pasó. Y es cierto, he tenido la oportunidad de estar con mis hijos como nunca, pero justamente por el poder haber estado con ellos también me di cuenta que el impacto que ha tenido esta situación sobre ellos. Y por eso quisiera de pronto sacarlos un poco de este contexto en la medida de lo posible y tratar, pues, aprovechar que el mundo es virtual hoy, que no van a tener que ir al colegio físicamente para de pronto tener unas experiencias diferentes que de otra forma va a ser muy difícil que las puedan tener. La visión humana, la visión del negocio, la visión del futuro. Así que maravilloso, Banano. De verdad que gracias. Iván, a ti. No, admiro mucho lo que hiciste. La historia no la conocía completa como me la contaste ahora, de cómo nació, de cómo has hecho crecer la empresa, tu compromiso con la gente. Genial la historia. Me encanta que las empresas digamos, de ADN digital sean, no todas lamentablemente, pero gran parte sean muchas veces las que están moviendo la aguja, moviendo las industrias a nivel de e-commerce, advertising, contacto con la gente, etcétera. Una manera de seguir dando. Nosotros también, gracias a Dios, en Comscore no tuvimos que sacar a nadie. De hecho, estamos ayudando para que la gente tenga mejor también internet en la casa y cosas por el estilo, adecuándonos a la realidad, ¿no? Así que creo que esa visión de ayudar, esa visión de crear, esa visión de no, digamos, de no entrar en pánico, sino de tratar de construir, creo que es una necesidad de hoy, de todos los que estamos haciendo empresas en Latinoamérica. Yo creo que tenemos que ser mucho más sensibles hoy como personas y tal vez dejar a un lado ese criterio tan capitalista que siempre hemos tenido, sin importar que los negocios están para hacer dinero, pero creo que hay que en este momento ser mucho más humanos que antes y dar nuestro grano de arena. Yo, de todas formas, te quería decir que los felicito, particularmente soy un aficionado de los podcasts que ustedes están haciendo y que semanalmente o quincenalmente entro y podcast que llega, soy seguramente uno de los primeros lectores, los felicito y seguramente espero que sigan trayendo gente para que los que somos los oyentes de ustedes sigamos felices deleitándonos de la experiencia de las personas que pasan por acá. Sí, ha sido un súper viaje, Banano, un súper viaje porque
de las cosas que nos preguntamos al inicio de hacer esto, vía Rodrigo, Leonidas en Chile, que son los creadores, digamos, los que se mentalizaron para lograr hacer esto a partir de una experiencia en Estados Unidos, dijimos que también tenemos que tratar de entender y cómo ayudamos a la gente que está con la comunidad de Comscore, de digital, etcétera, para ver cómo los distintos negocios estaban sufriendo, saliendo, luchando, tratando, buscando oportunidades, y de aquí han salido cosas que son impresionantes. Hemos entendido más el mundo de los anunciantes, el mundo de los medios, el mundo de empresas como la tuya también, que como entrega de servicio de publicidad, etcétera, tecnología, de data. Así que creo que hemos tratado de entender el ecosistema y lo hemos tratado de hacerlo público para todos. Y que Comscore no sea solamente una empresa para pocos, sino que también que sea cercano a muchos en el mundo de la data, en el mundo de la investigación. Así que gracias por las palabras, Varano. No sé si quieres último mensaje antes de que cortemos. No, pues agradecerte por la oportunidad y espero pues obviamente que estas palabras y esta conversación que tuvimos pues sea inspiracional para otras personas. De todas maneras, ver cómo la gente crea cosas, digamos, en Latinoamérica, hacer empresas es muy complejo, aventarse es súper complejo. Generalmente vemos que las empresas top del mundo de tecnología son americanas, Estados Unidos, son de Europa, Asia algunas, y hay pocos ejemplos de Latinoamérica que la gente se atreva a hacer cosas, y creo que para los muy jóvenes que nos están escuchando, creo que, bueno, tú vas a ser un ejemplo para ellos. Varano, muchas gracias de nuevo por el tiempo, y gracias a todos los que nos escucharon en Comscore Talks, los desafíos más importantes que tenemos en el mundo de hoy, en pandemia, desde casa, y esperamos vernos en el próximo capítulo. Gracias a todos. Gracias, Varano. Chao, chao. Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.